Bueno, pues bienvenidos al webinar que vamos a compartir el equipo de innovadores y Pons IP para analizar la respuesta que ha dado el sector tecnológico a la crisis del coronavirus. Nosotros, los que nos conozcáis, sabéis que estamos en el día a día de la revolución tecnológica desde hace más de 10 años y claro, esto ha sido como un test de estrés espectacular, ¿no? Trágico también para muchas de esas tecnologías que nosotros hemos estado revisando y le hemos estado buscando casos de uso, hemos seguido en estos años, ¿no? Ahora es el momento, yo creo, de hacer balance de cómo han respondido algunas tecnologías. En algunos casos hemos tenido sorpresas positivas, en otros casos hemos tenido decepciones y lo vamos a hacer con la visión con la que hacemos todo en Innovadores. Nosotros no vamos a entrar en el detalle tecnológico propiamente, aunque evidentemente vais a notar que en nuestra explicación hay un sustrato tecnológico, pero queremos que los que tenéis que tomar decisiones en empresas, en startups, en administración, en instituciones, tengáis claves, ¿no? Y os podamos aportar por lo menos nuestra visión. Es una visión en la que, insisto, hemos intentado todo este gran lago de información con el que solemos trabajar en torno a la revolución tecnológica, contextualizarlo con una realidad, con algo tan imperativo y tan exigente para la sociedad y para las empresas como está siendo la crisis del coronavirus. De modo que lo que queremos es que os planteéis este webinar como una especie de reunión de trabajo para sacar ideas, para sacar claves, para ordenar quizás conceptos, para tratar de crear criterio distinguiendo entre lo importante y lo accesorio de cara a los meses que vienen que van a ser decisivos. Bueno, en el webinar va a participar, aparte de yo como director de innovadores, va a estar la directora de contenidos de Indux, María Climent, y el subdirector de innovadores, que es Alberto Iglesias. Y bueno, luego vamos a contar con una participación de lujo, que es Luis Ignacio Vicente, que es asesor estratégico de Pons IP y consejero de ASTI Mobile Robotics. Pues si os parece, vamos a hacer primero unas intervenciones intentaremos que sean de unos 10 minutos de cada uno, y al final pues abriremos el coloquio en el que, por supuesto, estáis invitados. Nosotros estamos tan interesados en aportaros nuestras claves como en conocer vuestra visión de lo que está sucediendo. Así que si te parece, María, pues cuando quieras. Perfecto. A ver, que os comparto pantalla. Si quiere ir. Muy bien, pues empezamos. Vivimos tiempos inciertos que nos han traído imágenes que nos llevan al desánimo, la verdad. Nos generan mucha incertidumbre y nos hace plantearnos cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora. Pero por otro lado, nos hemos encontrado con otro tipo de imágenes que nos dan cierta esperanza, que nos llevan al optimismo, como son las que estáis viendo ahora mismo. Un poco nos preguntamos qué es lo que tienen en común estas imágenes. Pues básicamente lo que tienen en común es que gracias a tecnologías que hasta ahora sobre todo estaban muy ceñidas al ámbito industrial, al ámbito empresarial, la sociedad se ha movilizado y ha empezado a crear soluciones para luchar contra el coronavirus. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un repaso de esas tecnologías y vamos a ver cómo se han ido aplicando muchas veces desde la propia sociedad. La primera de ellas es la impresión 3D. La impresión 3D ahora mismo, pues, vive un momento más o menos dulce, pero es verdad que todavía estaba un poquito estancada, porque a pesar de que ahora ya se pueden imprimir en 3D muchos materiales y que el precio de las máquinas cada vez es más asequible y además trabajan con código abierto, lo cual permite que cualquiera desde casa pueda hacer sus propios diseños y pueda imprimir sus propias piezas, pues todavía el coste de los materiales sigue siendo alto, la velocidad de fabricación no es la misma que la de la industria, entonces todavía esta tecnología está un poquito relegada a ámbitos muy concretos dentro del
nivel industrial, por ejemplo, para el prototipado o para piezas muy concretas, y luego para salud, pues por ejemplo, se estaban utilizando en prótesis. ¿Qué es lo que hemos visto con toda esta crisis? Pues hemos visto que los makers, que hasta ahora eran considerados una especie de bichos raros, que son personas que son los manitas de toda la vida, pero que hacían uso de la tecnología para poder mejorar sus innovaciones y sus creaciones, ahora de repente se han convertido en héroes. Y esto es gracias sobre todo a la impresión 3D. El primer caso, el caso más evidente, es el de los respiradores. Bueno, se calcula que entre el 3 y el 7% de los infectados por coronavirus van a necesitar un respirador. Eso significa que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York se necesitarían más de 30.000 respiradores. El problema es que no existen tantos en el sistema sanitario, global, y en concreto en el español no hay tantos respiradores disponibles para asistir a todas las personas que se prevé que se podrían infectar. Por eso, a los pocos días de que se declarase la pandemia en España, incluso antes, apareció de forma totalmente casual, de forma muy abierta, se creó un grupo que es el Coronavirus Makers, en el que esta gente, este tipo de estos makers que tenían la tecnología en casa, pues decidió organizarse para poder crear soluciones. Entonces, dentro de este grupo se creó el Resistencia Team, con la idea de crear un respirador que fuera de código abierto y que pudiera ser accesible para cualquiera, ¿no? Entonces, en cuestión de días diseñaron un nuevo respirador que se basaba en el sistema, como veis ahí, de Jackson Rees, que es un sistema que se utilizaba para la anestesia infantil. Entonces hicieron una adaptación y en pocos días tenían ya el primer prototipo, ¿vale? Que luego eso está pasando una serie de certificados porque se tiene que certificar antes de que que empiece a utilizarse, pero ya se ha utilizado y se utiliza en ensayos clínicos, ¿vale? Entonces aquí os pongo una cita de uno de los participantes de Resistencia Team que decía que una verdadera muestra de lo que hace lo colectivo, de que esto es una verdadera muestra de lo que hace lo colectivo cuando el ego no existe. Después, este fue el primer grupo, pero han ido apareciendo muchos otros. Otro caso, por ejemplo, es el de Open Ventilator, que fue el primero en conseguir la homologación en España, y luego muchas empresas han adaptado sus estructuras y han adaptado sus líneas de producción para poder hacer nuevas versiones de ventiladores. Como veis ahí, tenéis empresas, colectivos, universidades, etc. Por ejemplo, hay casos en los que no solo se dedican a hacer respiradores. Por ejemplo, el caso de IMED, lo que han hecho es una pieza que lo que permite es conectar a dos respiradores en uno, o sea, utilizar un mismo respirador para dos personas, con lo cual son todo avances que permiten al final disponer de los respiradores necesarios para la población. Además de los respiradores, la impresión 3D ha sido muy útil en equipos de protección, en los conocidos como EPIs, y luego, pues, bueno, se han creado otras iniciativas, como por ejemplo HP, que ha hecho cosas más sencillas, como por ejemplo para un dispositivo que se coloca a los pomos de las puertas y lo que permite es abrirlas sin tocarlas con las manos, o el caso de la fotografía que veis, que es de la China Winsum, que ya tenía desarrollado un sistema de impresión 3D de viviendas, que lo que hizo fue ponerlo a disposición de un hospital de la provincia de Hubei para crear viviendas fuera del hospital para los sanitarios. Otra tecnología que tenemos es la robótica. La robótica en los últimos años ha dado un giro hacia la llamada robótica colaborativa o los cobots, que al final un poco hasta ahora, si pensáis, los robots, sobre todo los industriales, que son los que al final están disponibles, los robots industriales estaban muy ceñidos y estaban muy relegados a una parte de la fábrica porque había peligros y contactaban con el humano, etc. Entonces, ahora un poco la idea es ir hacia ese robot que puede trabajar de tú a tú con el humano, ¿no? Este robot ha resultado ser también muy útil para la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, los primeros que empezaron a trabajar en ello fueron los daneses VVD Robots, que ya ayudaron a China y crearon una especie de robot autónomo que se utilizó en 2.000 hospitales de China para, con luz ultravioleta, desinfectar todos los hospitales. Y después, esta iniciativa ha sido recogida por empresas nacionales que lo que han hecho ha sido adaptar sus propias tecnologías para ofrecer soluciones similares. En este caso, el ejemplo de la fotografía que veis es el de ASTI Mobile Robotics y Boost Technical Lighting, que, bueno, ASTI es una empresa que tiene muchísimas
experiencia en la fabricación, el diseño y la fabricación de robots para la intralogística, es decir, esos robots que están dentro de las fábricas y que sirven para mover material de un sitio a otro. Entonces han aprovechado ese know-how que tienen para ponerle esta luz ultravioleta a su robot y de esta forma crear nuevas garantías, o hacer un robot mucho más robusto. En este caso, su diseño de lámpara lo que permite es evitar los espacios de sombra, con lo cual cubren todo las superficies, tanto verticales como horizontales, para desinfectarlas hasta un 99,9%. Además, le añaden inteligencia artificial que les permite optimizar la tasa de uso y ver la eficiencia de todo el recorrido del robot. Los robots, además, también están demostrando que podrían ser una gran solución para el cuidado de los mayores, con toda la situación que está pasando en las residencias. En este caso, la empresa catalana PAL Robotics lo que está haciendo es adaptar sus robots sociales, que ya había probado en algunos proyectos europeos, como los que veis aquí. Ya había probado cómo el robot dentro de la casa de la persona mayor le podía servir para alargar su independencia sin tener que irse a vivir con otros familiares o tener que acabar en una residencia. Entonces, al final el robot es una especie de cuidador que lo que hace es controlar que la persona se toma la medicación, ver si se produce una caída, por ejemplo, incluso le podría llegar a hacer un primer auxilio y contactar con las emergencias para, al final la idea es alargar esa independencia de la persona mayor en casa. Y luego los robots, que serían otro tipo de robot, en este caso aéreo, que bueno, se están utilizando con distintos fines, desde como para avisar a las personas de las medidas de confinamiento que tienen que cumplir, o detectar esas infracciones, y también para la desinfección. Esto se empezó a hacer ya en China, y China creó un informe en el que dijo que desinfectar con robots era 50 veces más eficiente. Entonces este informe lo recogió la UME y hizo un proyecto pionero en Europa, en el que se probaban dos robots. Uno de ellos era el de la sevillana Drone Tools. Drone Tools ya tenía un robot desarrollado, y era un robot desarrollado básicamente para la agricultura, para el campo. Entonces ellos dicen que es como un tractor. Lo bueno es que es súper robusto y que tiene una carga de 10 litros de desinfectante y una autonomía de 18 minutos. Luego han salido otros, por ejemplo, el de Aeronáutica SDLE y Grupo Rivas, que ellos lo que han hecho es hacer un robot más miniaturizado para que también pueda servir en interiores. Otra tecnología que está siendo muy útil es la de la nanotecnología, que al final consiste en trabajar con el material a nanoescala para obtener nuevas propiedades. Aquí vemos diferentes casos de uso. Por ejemplo, el de NOB 166, que es una empresa de Castellón, que ya había desarrollado un antimicrobiano que lo que tiene es iones de plata encapsulados y que servía para un lavado con protección. Es decir, ellos al final lo que dicen es que si tú lavas una prenda, en ese momento la estás desinfectando, pero una vez que vuelva a estar en contacto con el ambiente, pues se puede contaminar. Entonces ellos crean con esas nanopartículas, crean una especie de escudo que permite que sea más resistente. Entonces lo que hicieron fue probar si su escudo era apto y era útil contra el COVID-19, y vieron que sí que lo era, que duraba hasta 7 días. Otro caso que nos pilla más lejos, que es el de Israel, que ellos directamente lo que han hecho es un textil que al final se podría utilizar pues, para todo tipo de material, para mascarillas o para material médico, que al final lo que ellos utilizan es óxido de cobre y óxido de zinc, que es más barato que las nanopartículas de plata. Otro caso español es el de Bioinicia. Ellos tienen la primera planta de electrohidrodinámica, y es una planta que permite producir a escala masiva en un material que es nano. Entonces, lo que han conseguido es readaptar toda su fabricación para poder hacer filtros de mascarillas que además son biodegradables. Y luego otro caso también que sería de nanotecnología es el de 3D Fields, que ellos lo que han hecho es poner esos aditivos dentro del material que se utiliza para la impresión 3D. Y con eso pueden crear, por ejemplo, gafas de protección 3D que ya tienen el aditivo que resiste al virus.
Pues también tenemos la biotecnología. La biotecnología se ha convertido en la gran esperanza. Al final de la biotecnología va a depender el diagnóstico, va a depender el tratamiento y va a depender la vacuna contra el COVID. Pero mientras todo esto llega, pues se han ido creando diferentes soluciones, como por ejemplo es el diagnóstico a través de la orina, de la sangre o de los fluidos respiratorios, que esto lo está haciendo AIMPLAS, y hay otros grupos de investigación nacionales que también trabajan en este sentido, también con las nanopartículas de oro, para intentar que sea más rápido y que tenga un coste inferior. O también puede ser el diagnóstico a través de las aguas residuales, porque se ha demostrado que se pueden obtener muestras a través de las aguas residuales. En este caso podría ser del alcantarillado o de la entrada de los depósitos, de las plantas de depuración. Se pueden coger muestras y se puede saber y se puede hacer una fotografía que sería más real de cuánta población, incluso llegar a barrios que puedan estar contaminados o no, y así hacer un seguimiento más real de cómo se mueve la pandemia. Hasta aquí mi aportación y ahora os doy paso a mi querido compañero Alberto Iglesias. Bueno, Voy a vamos dejar de a pasar compartir. de las alcantarillas a algo un poco más lustroso, como es el Big Data y la inteligencia artificial. A ver si puedo compartir pantalla. Bueno, la inteligencia artificial, bueno, creo que no hace falta presentación ninguna de esta tecnología, y en el caso del coronavirus se está utilizando con una triple perspectiva. Se está utilizando tanto en el momento de la detección, intentar acelerar el diagnóstico de la enfermedad, se está intentando utilizar también para optimizar la respuesta que estamos teniendo, tanto los organismos públicos como incluso empresas privadas, la respuesta y la operativa que estamos teniendo ante esta crisis sanitaria, y también se está utilizando en la última parte, o podría ser la primera, según lo queramos mirar, que es la prevención del coronavirus, la prevención de lo que es la epidemia. Por ejemplo, en el primero de los aspectos, que es acelerar el diagnóstico, como estáis viendo, se está utilizando la inteligencia artificial y el uso de datos masivos para intentar acelerar determinadas pruebas o intentar acelerar el trabajo de diagnóstico de los médicos a la hora de tratar con esta enfermedad. Por ejemplo, hay una empresa valenciana que se llama Quibin, que está utilizando un clasificador de rayos X de tórax. Lo que hacen es detectar anormalidades que pueden estar relacionadas con enfermedades provocadas o inferidas de alguna forma por el coronavirus. Entonces, lo que hacen es, primero, determinar si la imagen es anormal o normal, y en el caso de que sea normal, mediante una red neuronal, detectan si hay un enfisema, si hay una neumonía o hay una fibrosis, por ejemplo. Esto es una prueba bastante clara del uso de reconocimiento de imágenes y en el uso en el ámbito sanitario y cómo puede ayudar a la detección masiva y rápida de pacientes o de posibles infectados por esta epidemia. Hay un caso todavía más concreto, que es el de la Universidad Politécnica de Valencia, que está trabajando con la Universidad de Montreal, por ejemplo, en un proyecto que permite detectar enfermedades pulmonares con un 92% de exactitud. Y lo que es más interesante es que el coronavirus o las consecuencias derivadas o las implicaciones físicas que tiene el coronavirus en los pulmones los detectan con el 97% de precisión. Lo único que necesita es una radiografía, a partir de la cual se utiliza algoritmos de visión computacional y unas redes neuronales bastante profundas, es decir, algoritmos por ejemplo, de modo generativo, que son bastante capaces de aprender sobre la marcha sobre estas imágenes, para ir detectando los patrones de posibles consecuencias derivadas del coronavirus. Y si queremos algo más tangible, algo más del día a día, hay un proyecto que es el último que menciono, que es de la Escuela Politécnica de Lausanne, en Suiza, y es una herramienta, es una aplicación móvil, que lo que permite es detectar la diferente tos que podemos tener en función de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, podemos tener un resfriado al uso, podemos tener una gripe, o podemos tener coronavirus. Lo que se dieron cuenta estos investigadores es que la forma de la tos, es decir, el sonido, los matices que tenía, eran distintos. Este conocimiento, que es algo que adquieren los médicos de forma natural, ¿no? al trabajar con tantos y tantos pacientes, lo automatizaron. Concentraron una base de 16.000 muestras de toses distintas, entre las cuales había, obviamente, toses relacionadas con el coronavirus, y permitieron crear una aplicación que, mediante una grabación simple de tu tos, determinaba, obviamente con un grado de exactitud relativo, pero era capaz de hacer ese primer screening, ese primer barrido de, oye, puede ser que tengas o no tengas el coronavirus, y así acelerar un poco o agilizar los métodos de diagnóstico que ya sabemos que no han sido especialmente rápidos o lo suficientemente generalizados como deberíamos o esperábamos. En la segunda de las partes del Big Data, de la inteligencia artificial, es la de dar respuesta. ¿Cómo gestionamos? Una vez que ya tenemos la pandemia, ¿cómo la gestionamos? Y aquí es donde entra el uso más propiamente dicho del análisis de datos masivos y la predicción no tan visionaria, no tan revolucionaria, pero sí de una gestión de automatizar un volumen de datos muy grande
que de forma manual sería imposible de gestionar o de poder trazar una perspectiva. La empresa vasca Sherpa, por ejemplo, que es conocida por su asistente de voz al estilo Siri, pero en este caso han adaptado su algoritmo para poder predecir con una semana de antelación, es la imagen que estáis viendo en la pantalla, predecir con una semana de antelación dónde puede haber nuevos focos, si hay alguna tendencia de incremento o descenso en el número de casos que pueda haber. En este caso era muy específico para el País Vasco. Pero ellos lo que hacían era poder predecir toda esa situación a una semana vista, a 7 días. De tal forma, los hospitales o los centros de salud podían identificar si iban a tener algún pico o algún colapso de las unidades de tratamiento crítico o no, o si tenían una capacidad suficiente para responder. Esto al fin y al cabo te da una libertad y una capacidad de reacción, en este caso al sistema de salud pública, brutal, que de otra manera no tendríamos. También hemos visto una solución más al uso, que son los chatbots. Aquí menciono uno, pero bueno, tenemos también los casos de los chatbots aquí de la Comunidad de Madrid. Algunos de ellos se han gestionado de forma colaborativa por parte de la comunidad. Y simplemente son chatbots que te permiten responder a preguntas habituales que pueden tener gente que sospeche que tiene esta enfermedad y se le indican cómo tiene que actuar, si tiene que ir al centro de salud, si tiene que llamar a un número para que lo tenga en casa, etcétera. También es otra forma de hacer ese primer cribado, pero en este caso no tanto para agilizar lo que es el diagnóstico, que al fin y al cabo dependerá de una prueba concreta, pero sí de evitar el colapso del centro de llamadas o evitar el colapso de los centros ambulatorios. Y en el último de los puntos, que es el de predecir, que a lo mejor es el más interesante o el que más llama la atención, que es predecir qué es lo que va a pasar. Al fin y al cabo siempre nos encanta saber el futuro y es lo más complicado de saber, si es que alguien lo puede llegar a conocer algún día, ¿no? Pero en este caso podemos utilizar la inteligencia artificial para poder predecir un poco el alcance que puede tener el coronavirus. Como sabéis, el gobierno ha hecho un estudio serológico que anunciaron ayer o antes de ayer con la técnica clásica de anticuerpos y detectó 2 millones de infectados. Pues bien, una semana antes se presentó un proyecto que era el proyecto EPIGRAPH, liderado por el Instituto de Salud Carlos III, por la Universidad Carlos III, por el Centro de Control de Enfermedades de Wuhan y utilizando capacidades de computación distribuida que coordinaba el Centro de Supercomputación de Barcelona. Pues una semana antes, este centro ya dio entre 2 y 3 millones de infectados en España, simplemente utilizando simulaciones. Lo que emplearon fueron 150 procesadores distribuidos y que con varias horas de ejecución por cada simulación era capaz de ir modelando distintos casos individuales de ciudadanos concretos, obviamente falsos, en anónimo, pero era capaz de ir determinando casos concretos de ciudadanos con casuísticas determinadas, con todos los contactos que había tenido a su alrededor y de ahí ir pudiendo inferir cuántos infectados podía haber llegado a haber en España. Y como veis, al final se quedó bastante cerca. Por cierto, si a alguien le interesa, prevén que para cuando acabe toda la crisis habrá 9 millones de infectados en España. No sé si es mucho o poco, ahí queda. Bueno, mencionaba también el caso de agua residual, que ya comentaba mi compañera María. Y hay otra parte interesante, está relacionada con la anterior, que es de dónde sacamos estos datos, porque al fin y al cabo es bastante sencillo, ¿no? En el caso de una radiografía, vale, tenemos una imagen, pero ¿de dónde sacamos los datos del número de personas, por ejemplo, de los movimientos, del número de personas que están en un sitio, de la temperatura, al fin y al cabo, ahora que se está hablando tanto del screening, ¿no? A la hora de la desescalada, ¿cómo detectamos la temperatura que tiene una persona al entrar en un establecimiento? Pues ahí es donde entra el Internet de las cosas. En Internet de las cosas estamos hablando del uso de muchísimos tipos de sensores distintos, pero los más relevantes a lo mejor son los sensores térmicos. Cámaras que son capaces de detectar la temperatura, incluso a una distancia bastante larga, la temperatura corporal de cada persona con un margen de error relativamente pequeño. En España, por ejemplo, estamos desarrollando tecnología propia, que es la de Libelium, que tiene un sensor que mide a 15 centímetros de distancia, es capaz de medir la temperatura corporal y es capaz de hacer 3 mediciones en 5 segundos, con lo cual bajamos la tasa de error que puede haber pues, por temas lumínicos o por otro tipo de condiciones atmosféricas. También se está utilizando el Internet de las cosas para medir aglomeraciones. Una de las grandes preocupaciones ahora mismo es que se mantenga la distancia social, ¿no? Para intentar evitar la propagación del virus. Pues gracias a sensores, por ejemplo, se están utilizando muchos tokens virtuales que se conectan, son simples sensores en los techos de edificios que permiten monitorizar cuánta gente hay en esa zona. Pero es que ni siquiera hace falta ese sensor, porque es que el wifi normal que tenemos de conectividad inalámbrica ya permite saber cuánta gente tienes alrededor de un determinado router en un determinado switch. Por tanto, es bastante fácil determinar cuánta gente puede haber en un sitio y tomar medidas reactivas o proactivas, en este caso, para evitarlo. Y llegamos al punto más interesante, por lo menos en mi opinión, también es bastante fácil decirlo cuando es el que me toca, ¿no? Pero que es el tema de movilidad y geolocalización. Como sabéis, está haciendo muchísimo ruido y está habiendo muchísimo debate alrededor de este tema. En el tema de geolocalización y de movilidad, lo importante, lo primero que hay que determinar es que no se puede utilizar cualquier tipo de información, que está habiendo muchísimas voces o muchísimas opiniones desinformadas, pero tenemos en cuenta que todo esto tiene que respetar siempre el GDPR, que es la norma de privacidad en Europa,
no se pueden utilizar datos personales salvo que haya una autorización expresa por parte de la persona y siempre se usarán dentro de los límites que esa persona haya autorizado por contrato, pero es que aparte, en este caso, lo que interesa no es tanto el dato personal de cada uno, sino el dato agregado, el dato anonimizado, global, que además, por GDPR, nunca puede ser trazable, nunca puede llegarse a determinar, ni siquiera cruzando datos, quién es la persona. Por tanto, un punto de tranquilidad y un punto de sosiego para empezar. ¿Cómo estamos haciendo ese barrido de la movilidad? Hay dos formas, principalmente, mediante aplicaciones móviles o mediante el uso de los operadores de comunicaciones. Y tenemos aquí dos ejemplos, que es el estudio de movilidad del gobierno y el estudio de movilidad que ha hecho Google. El del gobierno, ya lo han anunciado hace bastantes semanas, es un estudio muy parecido al que ya se había hecho con otros motivos por parte del Instituto Nacional de Estadística. Lo que emplean son las antenas de las redes de telecomunicaciones móviles, que son 3.500 celdas en toda España, que son capaces de determinar grupos de población de más de 5.000 personas, siempre de más de 5.000 personas, para evitar lo que decíamos antes, que se pueda trazar, que se pueda averiguar quién es la persona que se está moviendo, que se está, digamos, desplazando en una determinada zona. Este estudio tampoco es demasiado fiable en cuanto a localización, porque al final las antenas tienen un margen de error de 30 a 100 metros, es decir, no es especialmente fiable, pero sí que te permite ver esos grandes movimientos, esos grandes desplazamientos, y además tienes a toda la población, porque literalmente están todos los operadores de telecomunicaciones, cualquier dispositivo conectado a la red. La otra alternativa es el estudio de movilidad de Google, que es este que ya lo han ido presentando, están actualizando, la verdad es que bastante frecuentemente. Es un estudio que se basa en los servicios móviles de Google, es decir, cualquier aplicación de Google que tiene activada la ubicación, como por ejemplo Google Maps, es capaz de determinar dónde estás en cada momento, siempre y cuando no lo desactives, y esa información transmitirla a Google, que la cruza con sus propios datos que tiene de qué es, por ejemplo, estás en una localización determinada, en unas determinadas coordenadas, Google sabe qué hay en esas coordenadas, si es un parque, si es una tienda o si es tu casa. Entonces, es capaz de determinar dónde hemos estado. Y este es el estudio que han hecho, lo han hecho en 130 países. España, por cierto, tiene el récord de mayor descenso de movilidad debido a las medidas de confinamiento, que son estos números que estáis viendo. Y la verdad es que son unos datos muy buenos porque nos permiten trazar una evolución a nivel internacional con una base comparable, que es el gran problema que estamos teniendo, de que no tenemos nada común sobre lo que comparar y los datos a veces son un poco locos. Y después, el futuro, o el siguiente paso, es el famoso avisador de contagios o el contact tracing, ¿no? El trazado de contactos, es decir, aplicaciones que te van a permitir saber si has estado en contacto con alguien que está infectado o no. Hay varias opciones o varias tecnologías. Una de ellas es el GPS, que es la alternativa que ha optado Corea del Sur, por ejemplo. Ellos han utilizado el móvil con una aplicación en la cual se activaba el GPS y esos datos de tu localización por GPS se cruzaban con datos personales tuyos, bancarios y datos oficiales del gobierno, por ejemplo, de la policía. Obviamente, la opción de privacidad ahí queda un poco limitada, vamos a dejarlo ahí. Por eso en Europa se ha optado por otro modelo, que es un modelo descentralizado, es decir, donde la computación está distribuida. El sistema se basa en conexión Bluetooth, es decir, conexión por proximidad, y el dato de con qué personas has estado cercanas se almacena durante 14 días dentro de tu propio dispositivo y en ningún momento se sube ese dato a ningún servidor ni a ningún centro de datos, ni del gobierno ni de ninguna otra entidad. Lo único que hace el gobierno es, en el momento que una de esas personas informe de que ha tenido coronavirus, automáticamente emite una alerta a cada dispositivo para que compare si tiene esa conexión en algún momento y, por tanto, le salte el aviso del contagio. Este protocolo descentralizado, que es el DP3P, es el mismo protocolo que ha activado también Google y Apple, que, como sabéis, el día 10 de abril anunciaron una alianza a nivel internacional por primera vez para crear una API conjunta sobre la que construir aplicaciones relacionadas con el coronavirus y, en concreto, con el trazado de contactos. De hecho, precisamente, estas aplicaciones, lo que comentábamos, tienen un debate muy grande en el tema de privacidad y de quién posee los datos, que Europa ha intentado solventar bastante en este ámbito, pero también tiene otros problemas. El primer problema es que se necesita, para que sea eficaz, para que de verdad los datos sean útiles para evitar una pandemia otra vez, otro pico, se necesita que el 60% de la población use la aplicación. Tenemos ejemplos, como por ejemplo Singapur, en el cual no era obligatorio el uso de la aplicación, era muy recomendable y también utilizaba la tecnología Bluetooth, que solamente el 16%, entre el 16 y el 20% de la población utilizaba la aplicación. Por tanto, no era útil y no funcionaba. Después hay otro problema que quizás está relacionado con el anterior. Hay un problema técnico de base. En los teléfonos iPhone de Apple no se puede activar el Bluetooth en segundo plano. Por tanto, en el momento que se apaga el móvil, se apaga la pantalla, el Bluetooth deja de funcionar y, por tanto, no te relaciona con qué personas tienes a tu alrededor. Y después está el último de los puntos, que es que no todo lo descentralizado es igual.
aquí ha habido un debate, quizás es demasiado técnico y vamos un poco mal de tiempo, pero ha habido un debate bastante grande entre dos protocolos que se han intentado imponer en Europa, que son estos que comento, el PPTP y DP3T. Esto parece Star Wars, pero no, son siglas de verdad. Y básicamente son dos protocolos que al principio iban juntos, iban de la mano. El primero, el PPTT, era el que promovían a nivel europeo todos los países reconocidos, y el otro era uno que había creado la comunidad científica, la comunidad académica. Al principio iban unidos, compartían los mismos principios, pero después empezaron algunos países, básicamente Alemania y Reino Unido, a decir que lo de descentralizado sí, pero que ciertos datos se podían subir por motivos de salud pública a servidores centrales del gobierno. Obviamente ahí empezó otro debate generalizado, se separaron ambos protocolos y ahora mismo no está muy claro qué países van a ir con qué protocolo o cómo se va a apostar. España, en teoría, se mantiene el protocolo más descentralizado y más respetuoso con la privacidad, pero hasta que haya la aplicación no se sabe todavía muy bien cómo va a quedar este aspecto. Y por último, y muy brevemente, también el tema del COVID está haciendo que haya un aumento bastante significativo en el número de cibercampañas, en el tema de ciberdelincuencia. Y además, no tanto un aumento en cantidad, que también, pero hay un cambio muy grande en el enfoque y en el target, en los objetivos que persiguen estos cibercriminales. Si antes eran objetivos más bancarios o de otro tipo de entidades gubernamentales, incluso centrales eléctricas y demás, ahora están optando por dos objetivos muy claros, que son todo lo que tiene que ver con que estamos confinados en casa, que son herramientas de videoconferencia. Zoom, que es la principal y la que estamos utilizando hoy, ha tenido muchísimos problemas de ciberseguridad durante este tiempo, y también de trabajo remoto, todas las opciones de escritorios virtuales, de Office 365, de herramientas colaborativas de cualquier tipo. Eso por un lado, y después por el otro, todos los sistemas de salud. Todos los sistemas de salud se han convertido en un nuevo oro en este momento y los ciberdelincuentes están intentando acceder a ellos como sea. Para ello están empleando principalmente dos mecanismos, que son el phishing y el malware, pero con una base común que es la ingeniería social, es decir, intentar utilizar el miedo al coronavirus para que la gente pique en estos correos electrónicos un enlace malicioso, o que se descargue un archivo determinado, o que introduzcan sus datos personales en una web que les promete determinada información o mascarillas a precios irrisorios o lo que sea. Ingeniería social, es decir, utilizar el miedo de las personas al coronavirus para aprovecharse y obtener esa información. Y con esto, Eugenio, te doy paso para terminar. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Voy a intentar... vale, espera, que salgas tú. Vale, voy a compartir pantalla rápidamente. Si lo encuentro. Disculpadme, no tenía previsto. Estáis viendo bien, ¿no? Disculpadme que no lo tenía preparado. Bueno, yo voy a hablaros un poco del planteamiento que hemos hecho por tecnologías, y un poco contextualizándolo desde la perspectiva de las tendencias tecnológicas, ¿no? De saltar de las especies de las especies del bosque a ver el bosque en su totalidad. Disculpad, porque no sé si me estáis ahora viendo o no. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque... Vale. Bueno, yo empezaría diciendo que estamos en... la crisis del coronavirus ha llegado en un punto en el que estamos viviendo se está iniciando la segunda ola de la digitalización, que viene a ser el salto del mundo físico. Eso se vio muy claramente en un momento en el que se decretó el estado de alarma, como hubo un trasvase de datos del mundo físico al mundo online, y esta segunda digitalización, que se va a solapar durante un tiempo con la primera, que es la que venimos arrastrando, en la que se distinguía entre desaparecía el sentido de las distancias, el dentro, fuera, y desaparecía el sentido del tiempo, de la hora y el después. Es decir, teníamos la disponibilidad de la información. En esta segunda ola de digitalización lo que va a desaparecer es la distinción entre lo real y la recreación de lo real. Nosotros hemos empezado a ver cómo con el estallido de la crisis del coronavirus, mucha parte de la realidad ha empezado a tratarse en su parte virtual, en su parte online. Otra de las grandes tendencias
ha sido que hemos vivido, que caracterizan, digamos, las semanas que hemos pasado, que estamos viviendo, es que estamos viviendo la crisis por primera vez con una conciencia global, viendo el escenario y los datos de la crisis por países, de forma internacional, lo estamos viendo en directo en el resto de países. Esto caracteriza a la segunda ola digital y hemos visto el estallido con motivo de la crisis del coronavirus, que de alguna forma está siendo como una especie de test de estrés digital para un trágico test de estrés digital para el conjunto de la economía. Esto está provocando que vivamos bueno, pues una transformación de actividades que se han visto prueba, como os decía al principio, hemos visto sorpresas positivas, algunas decepciones, y hemos visto tendencias tecnológicas que se estaban poniendo prueba, no exentas de controversia, que van viendo pues, que puestas a prueba pues, dan una respuesta que quizás les salen reforzadas, ¿no? de esta crisis. Una de ellas, por ejemplo, es la logística de última milla, lo que está apoyada en lo que es la gig economy, que sabéis que en España hemos tenido un debate muy grande en aspectos relacionados con la mensajería, con el tema de los taxis, con el transporte privado. Y bueno, la gig economy en el apartado de logística de última milla ha salido reforzada, igual que la concentración comercial. El hecho de que las cadenas de distribución, digamos, la toma de decisión sobre el cierre de los establecimientos depende de la persona frente al pequeño comercio, en el que cada comercio, su apertura o no depende de la persona responsable en ese establecimiento, pues lo que está claro es que la concentración comercial, que con su derivada en el ámbito del e-commerce, ha demostrado aportar una estabilidad social, porque mientras todos tenemos el suministro garantizado, pues eso va a garantizar la estabilidad social. Hemos visto también que quizás la industria no era conocedora de la flexibilidad de la que le otorgan las nuevas tecnologías. Y hemos visto empresas como Istobal, que se dedican a hacer túneles de lavado de coches, pues a utilizar ese conocimiento para hacer arcos de lavado de personas, ¿no? En 15 segundos. Y empresas que se dedican al textil, o por ejemplo, antes han sido varios ejemplos, ¿no? El propio ejemplo de Bioinicia, que se dedica a la nanotecnología y ha derivado una parte de su actividad a las mascarillas, o ASTI, que tenemos aquí a Luis Ignacio Vicente, que es muy responsable del robot del que comentaba antes María, y que está especializada en la robótica y ha derivado al ámbito de la limpieza, ¿no? Por supuesto, el ámbito de la formación no va a ser lo mismo a partir de ahora, ¿no? El auge de Zoom y de las plataformas de e-learning viene para quedarse, porque lo que se ha puesto de manifiesto en esta crisis es algo que ya existía, que estaba latente en el ámbito de la formación, y es que tenemos una formación online disponible, tenemos un conocimiento online disponible en la propia plataforma de YouTube, que es de mucha calidad, y ese conocimiento online que hasta ahora estaba como un recurso, de repente en la crisis hemos encontrado que compite directamente con las clases presenciales, de forma que esto es un aprendizaje que el sector de la formación lo ha visto y probablemente va a condicionar su futuro, ¿no? Lo mismo sucede con el trabajo en remoto. A las empresas, las grandes corporaciones con muchos trabajadores han tenido que readaptarse. El trabajo en remoto va a condicionar el futuro de las oficinas como espacios físicos, y va a reforzar quizás la concepción de las oficinas como espacios virtuales, pero aparte de eso va a impulsar una adaptación de las tecnologías para trabajar y para comunicarse a distancia clarísima, porque tenemos que hacer el trabajo en remoto más agradable, más cómodo, más confortable, más humano. Y aparte de eso, en la propia concepción de las corporaciones es evidente que en el futuro se va a medir los tipos de desplazamiento, se va a medir los tiempos de trabajo, y probablemente vayamos a una precarización de empleos cualificados, porque no hará falta
quizás que determinados puestos de trabajo que hasta ahora son de cuello azul, pues a lo mejor trabajen 8 horas al día, ¿no? Y entonces eso las empresas probablemente los tipos de trabajo los van a condicionar en el futuro. Yo creo que una de las empresas, de las tecnologías que también se ha reforzada y lo vamos a ver cada vez más es el tema de la realidad virtual y los eSports, el gaming, la realidad virtual en todos los aspectos. La realidad virtual era una tecnología que estaba a la espera de una gran aplicación que le diera un impulso definitivo, estaba más en el ámbito del ocio, no acabamos de encontrarnos cómodos y, sin embargo, en esta revisión del modo en el que nos comunicamos de forma virtual, la realidad virtual puede tener un peso espectacular, aparte, por ejemplo, de sus aplicaciones en el ámbito de la salud, ¿no? Y la telemedicina, que es otra de las actividades que con seguridad va a seguir reforzada. El sistema de salud tampoco se va a poder concebir de la misma forma en adelante porque hay muchas soluciones tecnológicas que permiten la asistencia en remoto. De hecho, Corea del Sur, por ejemplo, al 90% de los contagiados por coronavirus, el seguimiento se lo ha hecho con tecnologías que permiten hacer seguimiento remoto. Por supuesto, el periodismo ha quedado ante el espejo, ¿no? Que quizás estamos viviendo con la crisis del coronavirus, pues todos los males y las fake news, estas polémicas sobre los bulos. Estamos viendo pues, el estallido de unos males que se habían instalado en la actividad periodística desde hace 2 décadas, ¿no? Y que, bueno, que dan para una reflexión muy amplia, ¿no? sobre las fuentes, sobre la credibilidad de las fuentes de información. Como lo comentaba Alberto, vamos a un mundo en el que vamos a sustituir muchos modelos lineales por modelos reticulares. Entonces, para garantizar la seguridad de las operaciones, se van a ver revalorizadas tecnologías, por ejemplo, como el blockchain, que hay aseguradoras que están implantando plataformas de soluciones de blockchain para gestionar todo el tema de las reclamaciones de sus clientes, evitando la relación personal. Y también hemos visto pues que hay una energía de coinnovación muy potente que estaba también como dormida. En España tenemos una visión muy institucionalizada de todo. Entonces, bueno, si no encontrábamos un cauce que esté ya establecido para innovar, parece como que todo era complicado y en esta crisis hemos visto que hay formas más informales de generar innovación. Bueno, yo simplemente, muy rápidamente, destacaría que hay ámbitos tecnológicos que efectivamente han quedado tocados. Yo destacaría el de la genómica y el de la bioinformática. Yo creo que lo que ha quedado claro es que la ciencia necesita un tiempo y que hay unas promesas que nos había hecho un área de la tecnología vinculada a la salud, que no eran promesas casi de inmortalidad y de que todo se podía resolver con modelos informáticos, que ha quedado evidenciado que no son tales, que hay que asumir con humildad que la ciencia necesita sus tiempos. Uno de los asuntos también que quedan pendientes es el tema de la gobernanza global. Es evidente que en esta crisis, bueno, de esta crisis van a salir damnificados organismos concebidos para llevar una especie de gobernanza global, ¿no? Por supuesto, el sector del petróleo, que estaba ya iniciando una pequeña crisis, una reconversión para encontrar líneas de negocio más rentables que los barriles. Es decir, el sector del petróleo es consciente de que la rentabilidad que da un barril de petróleo si lo dedica a combustibles fósiles no es la misma que se le dedica a un polímero que tiene un gran valor añadido. Esta reconversión estaba iniciada, pero claro, con esta crisis y con el impacto que tiene en el ámbito de la movilidad, pues es evidente que va a quedar tocada. Y también el tema de los grandes eventos. En el futuro, pues es obvio que van a quedar tocados. Bueno, yo simplemente decir que en la tarea de la reconstrucción nuestro lema es que no hay que reconstruir para volver donde estábamos, sino reconstruir pensando ya en la nueva economía más competitiva, y ya tenemos grandes opciones de generar pues, sectores económicos
en el ámbito de la energía y cambio climático para garantizar la autosuficiencia energética de España, porque se va a tener que reinventar la ruralidad, porque hay que hablar de relocalización industrial, que ha quedado muy claro que la fabricación es algo vinculado a la seguridad nacional, y que no podemos depender de terceras personas, de terceros países para determinadas actividades industriales. Y, bueno, por supuesto, la automatización y la digitalización. Es decir, que vamos a tener que revisar nuestra cadena de valor, y aquellos ámbitos que puedan ser automatizados vamos a tener que automatizarlos. Muchas gracias. Disculpad por el fallo con el tema de las slides, y os dejo con Luis Ignacio Vicente. De acuerdo, pues muchas gracias, Eugenio. Por supuesto, muchas gracias a la industria, a los innovadores y a Pons IP, en particular a Juan Antolín, por darme la opción de estar hoy con vosotros. Ya, vamos, yo me lo estoy pasando bien, estoy aprendiendo mucho de lo que estáis comentando, y en ese sentido pues, me habéis pedido dar una visión práctica por mi experiencia empresarial. Ayer, destacando algunos de los puntos que habéis comentado, intentando mejor ser breve pero sistemático, sí creo que, aunque está dicho que estamos obviamente hasta un momento histórico, toda la previsión que habíamos hecho de planificación estratégica y tecnológica hace 3 meses, yo creo que ya en este momento está superado, porque yo creo que esta triste pandemia nos ha traído algo fundamental, que está asociado a lo que estáis comentando dentro de la evolución tecnológica, que es una serie de cambio en los hábitos de trabajo o de consumo que pues, antes de esta situación habíamos visto pues, que necesitábamos años para este tipo de cuestiones. Obviamente estamos ante un fenómeno global, también lo estabais destacando, o sea, tenemos 4.000 millones de personas confinadas, eso no, obviamente no habíamos tenido un fenómeno a ese nivel, pero por otro lado, y vivimos en un mundo de contrastes, también hemos visto cómo se han cerrado las fronteras, cómo se ha cerrado el aeropuerto, y tenemos datos, hablaba también de los datos, pues caídas en el consumo energético, caídas también, por ejemplo, en los accidentes de tráfico, sería positivo, que no habíamos visto en la historia. Es decir, estamos ante un escenario que hasta ahora no habíamos visto, y desde la perspectiva empresarial, pues seguramente tenemos más preguntas que certezas, pero los equipos con los que yo trabajo en las diferentes empresas obviamente nos piden esta capacidad de qué va a ocurrir, esas certezas, y yo creo que sobre todo webinars como este nos ayudan a dar cierta información en ese sentido. O sea, yo sí creo que la propia pandemia en sí, con casos como los que comentaba María, que ahora destacaré alguno, como es el cambio de hábitos, pues nos hace que son obviamente momentos del conocimiento, de gestión de la tecnología, y ahí una vez más, pues como consultor de Pons IP, yo creo que en ese ámbito pues, necesitamos una vez más gestionar esa tecnología a través de la propiedad industrial, y también son momentos de poner en valor la I+D, que antes comentaba Eugenio, la necesidad de los tiempos que necesitamos a veces para ver los resultados de la ciencia y la tecnología. Eso es decir, que a veces nos acordamos de la I+D cuando truena, y cuando llevamos muchos años desde determinadas empresas diciendo que es necesario hacer más inversión en investigación y desarrollo, pues yo diría, mira, investigación es tener vacunas, y desarrollo es hacer tecnologías como las que estamos viendo en esta charla, y para eso necesitamos tener equipos muy capacitados, necesitamos tiempo, porque además, también lo comentaba Eugenio, vemos que eso va a ser ya una diferenciación local. O sea, ya no nos vale que produzcamos alta tecnología en China, en Estados Unidos, necesitamos en Europa tener esas tecnologías. En ese sentido, también haciendo un repaso de esperanzas, frustraciones y grandes sorpresas que nos hemos llevado desde el punto de vista tecnológico en estos pues, ya 2 meses que llevamos de confinamiento, yo creo que una vez más pues, las redes de telecomunicaciones pues han cumplido. Ya tengo mi pasado de 30 años en Telefónica, en planificación de red en algún momento, y tengo la duda de si felicitar a aquellos que planificaron las redes sobredimensionadas, o decir, bueno, obviamente ahí está claro que nos anticipamos en algún momento, pero yo creo que tenemos para estar orgullosos de las redes que tenemos, porque esas redes son las que están facilitando el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, la teleasistencia, la telecultura, el teleperiodismo, está diciendo, o sea, ahí tenemos un ámbito radical, y eso además ha venido para quedarse. Hay otros cambios, obviamente, en nuestro entorno, que es posible que cuando recuperemos pues, esa nueva normalidad, pues a lo mejor serán recuerdos afortunados o tristes del pasado, pero yo creo que todo lo que es, obviamente, la transformación digital que estáis comentando, pues ahí está para quedarse. También yo creo en ese ámbito positivo que mucho de la biotecnología, el tema de análisis, pues que estamos viendo que se están produciendo por millones, ahí también estamos viendo buenos resultados.
Y para mí también hay tecnologías esperanzadoras, como es el mundo 3D, todo el tema de fabricación aditiva, y yo creo que también, tal como María que ha descubierto el caso del robot de ASTI, que estamos muy orgullosos de ello, y para mí es un ejemplo de cómo uniendo tecnologías que existían, que es la radiación ultravioleta, uniendo la propia robótica móvil de ASTI, pues al final se ve como una oportunidad, porque yo creo que, y también sea un mensaje al mundo empresarial, son momentos ahí obviamente, de adaptarse. O sea, esto es darwinismo puro, es momento de aprovechar las circunstancias, leer cuanto antes el nuevo escenario y aprovechar las oportunidades. A mí me dicen hace 3 meses, o sea, siendo consejero de ASTI y ahora Chief Innovation Officer, pues de este enero, si a mí me dicen que íbamos a hacer un robot de desinfección hace 3 meses, pues obviamente hubiera dicho que no, ahora mismo pues esa tecnología ya está aprobada, lo hemos hablado con el INTA, con la UVE, que también lo comentaba María, en el hospital de Burgos se está desinfectando, y algo que se veía como en principio casi un proyecto social, pues ahora puede ser un buen proyecto comercial, que como digo yo, pues es hacer negociación del bien con ese tipo de tecnologías. Es decir, la propia pandemia acaba siendo ahí una oportunidad. Y siendo a lo mejor ahí no tan positivo, y la línea que estáis comentando, o sea, ¿cuáles son las tecnologías que yo creo que hemos visto que necesitan desarrollo? Estáis comentando, yo creo que tendríamos la genética, lo habéis dicho, o sea, yo creo que tendríamos que saber en este momento por qué una persona es asintomática y por qué una fallece pues, por COVID-19. Está claro que ahí el componente genético es muy relevante. Obviamente, o sea, yo creo que también el propio Industria 4.0, también soy miembro del Consejo Asesor de FON y tenemos muchas veces esas discusiones. O sea, yo creo que ha sido un fracaso que hayamos tenido que cerrar por primera vez en la historia fábricas grandes de este país, en general de todo el mundo civilizado, que no pararon seguramente ni en las guerras. Es decir, ahí eso se tiene que hacer en remoto. El propio tema de inteligencia artificial que estás comentando para mí es un tema apasionante. Ahí obviamente pues a nivel tecnología está desarrollando mucho, lo comentaba Alberto, pero yo creo que ahí, y también mi percepción es que tendríamos que haber sido más capaces de predecir, por ejemplo, la estadística que comentabas, Alberto, de ayer. O sea, que no tuviéramos ni la intuición de saber si habían pasado por la enfermedad en España 5% o 40%, si hubieran dado esa cifra, pues seguramente nos hubiéramos quedado igual. Es algo que por ahí hay un recorrido enorme. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, lo estás comentando, y volviendo a los ámbitos que tanto me preocupan de propiedad industrial e intelectual, obviamente el tema de los datos es relevante. Y ya no estoy hablando solo de esos datos personales, que al final ahí entraremos en un debate que ya está ocurriendo pues, en todo el mundo occidental entre el interés público y el interés privado. O sea, hasta qué punto primero es legal que me miran la temperatura, pero hasta qué punto pues, el resto del colectivo de personas que están en ese local donde me están midiendo la temperatura, por ejemplo, pues tiene ese derecho a saber si que todo el mundo que está entrando pues no está contagiado por la enfermedad, por ejemplo. O sea, ese tipo de debate público-privado lo tenemos, pero en el mundo de los datos hay otro debate que está empezando y se ha puesto en valor también estas semanas, que es el tema de los datos no personales. Es decir, o sea, estamos recuperando tanta información que eso tiene un valor relevante, que va más allá de los datos de las personas, al menos como personas físicas en ese sentido, y yo creo que por ahí hay un valor extraordinario. Entonces, yo creo que en ese sentido son cambios también de modelo productivo, y lo estoy comentando. Yo creo que se ha puesto en valor que esos conceptos de plataformas, ahora mismo pues, ser un marketplace de información relevante. O sea, llevábamos años queriendo, por ejemplo, crear en España el hábito de poder comprar productos alimenticios por Internet. O sea, pues, gente como Amazon se ha gastado millones en ese sentido. Y entonces, pues ahora hemos visto, obviamente, en 2 meses, pues que eso se ha producido. Aunque todavía el tema de movilidad, esa última milla que comentabais, o sea, todavía pues seguramente es algo superable que tenga que venir una persona en bici de globo a traerme el alimento, o que al final pues Amazon tenga que tener personas seguramente no bien remuneradas, se meten pues haciendo esa labor social magnífica que han hecho, ¿sí? Porque está claro que ahí también me ha permitido una distribución de alimentos que en otros entornos podría haber sido un caos ahí. O sea, por eso también el propio tema de movilidad que estáis comentando a mí me parece también apasionante. Es decir, o sea, yo sí me imagino que lamentablemente, y hablo desde la perspectiva empresarial, pues puede haber grandes tecnologías que ahora a lo mejor sufren cierta ralentización para la incorporación. Ya hablo pues, de mi querido 5G, hablo por ejemplo del vehículo autónomo, que seguramente la tecnología la tenemos ya, o sea, un vehículo de ASTI, pues si lo sacamos a una carretera podría funcionar, pero obviamente ahí yo creo que las empresas españolas a cortísimo plazo no van a tener una capacidad de inversión para poder desarrollar algunas tecnologías. Pero sí creo, por ejemplo, me imagino que esto nos ha enseñado, por ejemplo, que necesitamos camiones
autónomos incluso, a flotas de camiones que ahora mismo que han estado circulando solos por las carreteras, poniendo en peligro a veces la vida de los camioneros, pues podría haber tenido mucho sentido. Y yo creo que esa movilidad, que además va a ser un reto que vamos a tener ahora mismo, porque como estabais comentando, pues el transporte público ahora mismo no goza obviamente de la mejor imagen, porque la gente pues, se piensa que se puede contagiar, la población se va a distribuir y entonces por no caer otra vez en un modelo caótico de atascos de tráfico, de recuperar los niveles de contaminación que teníamos ante la pandemia, creo que el propio tema de la movilidad ahí hay que verlo como tal. Entonces, en esos modelos de negocio, pues yo creo que el tema de plataformas, insisto, es un tema muy importante. El tema de servicios, o sea, yo creo que obviamente hemos visto que ahora mismo lo que no esté conectado ya seguramente pues, no tiene mucho sentido. El tema de los datos, o sea, ya empieza a ver. Veníamos de un comercio de datos de empresas como Google, pero vemos incluso los datos no personales tienen un valor y, por supuesto, los derechos de propiedad industrial e intelectual. O sea, acaba siendo ya lo que nos ayuda a poner en valor mucha de la tecnología que estamos comentando. Y en esa línea, pues yo imagino también los modelos de negocio del futuro para terminar mi intervención. Obviamente estamos hablando de modelos conectados, estamos hablando, si esto de la innovación es en cooperación, como la mayor parte de las cosas placenteras, pues ahora mismo tiene mucho sentido hacerlo así. Tenemos que promover la colaboración privada-privada, público-privada, público-pública. Esto ya no tiene sentido hacerlo de otra manera. Comentaba en el caso humilde de nuestro robot de Astia, era la conexión de alguien que sabía mucho de ultravioleta y estaba en Valladolid a 120 kilómetros de Burgos, y alguien que sabía mucho de robótica, pues ha hecho esa conexión de un robot que para mí es relevante y siguiendo con ese ejemplo, y también pensando en el modelo de negocio del futuro, yo pedía o entregar los equipos de Asti buscábamos dos cosas. Que tuviera total calidad y seguridad, o sea, no tiene sentido que nos pusiéramos a hacer un robot de desinfección que no teníamos la total garantía de que desinfectaba y no tenía problemas para los operarios. Y segundo, muy importante, que fuera innovador. Estamos en el foro también de innovadores, que hiciéramos algo que utilizando inteligencia artificial fuera diferente de lo que ya existía en el mercado, porque si estábamos compitiendo con una empresa danesa, una empresa china, pues estaba claro que teníamos que ser mejores. Y yo creo que hasta evidentemente en ese punto lo hemos conseguido. Entonces, también esa necesidad de innovación acaba siendo cada vez más apremiante. Y además, esa innovación desde el ámbito local, porque además, como digo, ahora mismo tenemos las fronteras cerradas, tenemos un problema de suministro fundamental en las empresas españolas, y necesitamos que ese talento esté aquí y acabamos valorando ese talento. Y en ese sentido también hablaba de que algo hay que hacerlo en cooperación, hay que hacerlo conectado, hay que hacerlo sostenible. Además, creo que salimos de esta pandemia con un modelo de negocio que tiene que ser sostenible o no será. Y ahí incluso tenemos hasta el propio tema reputacional. Estamos viviendo los fabricantes de mascarillas, que estamos comprando pues, en mercados oscuros ese tipo de suministro que lamentablemente no teníamos en España. Y entonces al final queda la propia marca, y ahí me acuerdo también del derecho de marca como la propiedad industrial, como algo que por lo menos es de garantía. Es decir, si lo compro a esta compañía, por lo menos lo asocio a esa calidad. Y ahí, pues, déjame que mis últimas palabras, viniendo del mundo empresarial, también piense en lo que es el ecosistema público-privado y el labor también de las administraciones públicas, porque también yo creo que otra de las cosas que hemos sufrido en estos los meses largos de pandemia ha sido que pensábamos ya que el poder público se había diluido frente al poder de las multinacionales, otro tipo de poderes fácticos, pero obviamente estamos ahora mismo ante gobiernos, y esto igual es en todo el mundo, que nos están limitando incluso si tenemos que salir a la calle o si hay rebajas o no, lo cual son discusiones que hace 3 meses hubieran sido totalmente, vamos, de locura. Me cuento la anécdota, hace poco mi hijo estaba viendo esta película Contagio, la quería buscar en ciencia ficción y no, ahora está ya lamentablemente en drama, ¿no? Calificado como tal, porque ya la gente lo ve como propio. Entonces, estas cuestiones incluso del poder de lo público, puede ser que acabe en un momento llegado al extremo, que está en ciencia ficción, acabe siendo también en drama. Entonces, ahí yo lo que pido en ese tipo de cuestiones es obviamente, y si hacemos políticas de I+D, lo comentabas, hacemos políticas industriales, hacemos políticas regulatorias que se hagan intentando favorecer esta innovación que estamos comentando hoy. Y además, si lo hacemos bien, tener en cuenta que es más fácil, obviamente, conseguir un gran efecto a través de esa política que a veces dedicando, lamentablemente, las cantidades de dinero que tenemos que hacer, que obviamente en este momento seguramente es momento de aumentar la deuda y gastar dinero, pero al final el efecto que consigo sobre la propia capacidad y motivación de innovación a través de políticas regulatorias adecuadas acaba siendo mayor que el mero subsidio que puede estar dando a las empresas hoy. Y entonces en ese momento, pues yo creo que es un momento de oportunidades. O sea, para mí es muy triste, me acuerdo diariamente de las 27.000 familias que han perdido
personas, pero también para acabar, a veces tengo muy presente una canción que tenía cuando yo estaba en la universidad de Ren, que decía: el mundo ha cambiado, y acaba diciendo, pero este mundo me gusta a mí, estoy bien así. Entonces, yo creo que esto va de ese sentido también, o sea, tenemos cada uno esa capacidad de cambiar, es un momento de transformación, es un momento de poner en valor nuestro conocimiento, de poner en valor nuestra propiedad industrial y de intentar, en la medida de nuestra fortaleza, de nuestra posición de periodista, de nuestra posición empresarial, de nuestra posición de agencia de propiedad industrial, en el caso de Pons IP, de poner nuestro valor para, yo creo que entre todos, con esa humildad de que nuestra aportación no puede ser muy grande, pero con el intento de conseguir el máximo impacto. Yo orgulloso de lo que hemos hecho en ASTI en ese sentido. Por parte de Pons IP, yo estoy viendo además que es un fenómeno interesante, que está viendo estas semanas un incremento en patentes, o sea, la gente está dedicando tiempo, la gente está queriendo innovar, y yo creo pues ahí adelante. O sea, está claro que además que en esta pandemia se ha visto que esto es un fenómeno muy local. O innovamos nosotros en España, o lamentablemente vamos a tener difícil acceso hacia lo que es la tecnología que puede venir de China y Estados Unidos. En algunos sitios o en algunas tecnologías, y usted lo estáis comentando, la inteligencia artificial, en el propio 5G, es difícil, ya no solo España, que Europa tenga una posición relevante, pero como mínimo yo creo que en Europa nos queda esa capacidad de poder organizarnos, de gobernanza, de regular. Eso es algo que ha tenido una tradición histórica en Europa, y todavía yo creo que por ahí podemos ser más eficientes sacando un valor de las innovaciones que estamos haciendo. Y nada más, espero que nos sea de utilidad. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Ignacio, muy interesante. Yo creo que los hemos intentado proporcionar una visión amplia para contextualizar todo cómo se ha ido materializando la revolución tecnológica, las diferentes tecnologías disponibles en cosas concretas, ¿no? Y eso al final acaba siendo una guía también de potenciales usos de estas tecnologías. No sé si, Juan, nos puedes destacar alguna idea de los participantes, porque yo creo que se ha planteado, por ejemplo, el tema de la biometría por alguno de los asistentes, ¿no? Y es uno de los aspectos que, cuando comentaba Alberto, el incremento de la sensorización, pues es una de las tecnologías que también sale reforzada y que veremos a ver también que plantea plantea cuestiones, ¿no? Pues no solo porque Alberto ponía el ejemplo y María el ejemplo de la tos, ¿no? De que con inteligencia artificial eso significa que la tecnología ya está procesando no solo imágenes, no solo información en forma de datos, sino también imágenes, la voz, los sonidos. Y nosotros hace mes y medio estuvo Alberto en la presentación de un chip de Intel que ya procesa olores, es decir, que estamos llegando a unos niveles de... Yo cuento mucho lo que nos contaron los de Dahua, no sé si estuviste tú, Alberto, en el evento en el que lo contaron no, fue Julio Mirabais, que ellos que hicieron la prueba de poner a un periodista de la BBC en una ciudad china y ver cuánto tiempo tardaban en encontrarlo solo con la imagen, sin móvil ni nada, y tardaron 7 minutos, ¿no? En encontrarlo. Entonces, todo esto, el tema de la biometría, por ejemplo, que hay un participante que ha querido que lo pongamos encima de la mesa, no sé cómo la veis, Luis Ignacio. Sí, hombre, yo creo que en general, estamos comentando, vamos a tener acceso a una cantidad de información que hasta ahora no veíamos. Además, también es una cuestión que se va a aumentar mes a mes. O sea, yo creo que aquí estamos uniendo dos cuestiones. Por un lado, ese contraste entre el interés privado y el interés público. Es decir, o sea, obviamente, a mí sí me gusta pensar en general que toda la información que incluso yo genero, es lo soy yo en mi circunstancia. O sea, yo por lo menos, incluso sí me gustaría que al menos el valor que se genera de esa información me volviera a mí mismo, cuando venimos de un mundo de grandes empresas americanas de Internet, que obviamente nosotros somos el producto, lo estamos pidiendo. Entonces, yo creo que ese debate es complejo. O sea, en Europa obviamente somos muy garantistas hacia el dato personal, pero llega un momento, además, que si me permitís, que yo creo que hay cierta incoherencia incluso en nuestro día a día, cuando a veces somos muy garantistas hacia el dato personal. Yo soy el primero, pero por otro lado aceptamos términos y condiciones de cualquier aplicación de Internet y estamos regalando mis fotos de Instagram a Instagram automáticamente por el mero hecho de querer acceder a la aplicación. O sea, tenemos que tener más conciencia de que el valor de mis datos acaba siendo algo como el dinero que tengo en el banco, como podemos decir. Es decir, o sea, yo tengo que dar permiso a, o sea, lo que doy a la compañía eléctrica o
gas a que pueda acceder a mi cuenta corriente y coger algo de información, tiene que ser lo mismo con los datos en ese sentido. Y obviamente, ¿qué ocurre? En el caso chino, pues yo creo que al final, claro, como digamos, la tecnología está ya, o sea, yo recuerdo hace ya muchos años, pues empresas españolas como Indra eran capaces de obtener la información de matrículas en las autopistas hace ya 15 años para cuestiones como antiterrorismo, ese tipo de cuestiones. O sea, yo creo que... Y el sexo también del que conduce, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, claro, ese tipo de cuestiones, o sea, lo que es la biometría es algo que ya está inventado y incluso, pero ahí entro, incluso dentro de la perspectiva de propiedad industrial, fíjate que existen muchas fake news también, o sea, ya hay muchas posibilidades incluso de cambiar tu rostro, o sea, tú imagínate ya al final que puede haber incluso fake news relacionadas con algo que estaba asociado a tu propia naturaleza, como puede ser tu propia imagen, pues al final hay un truque y parece que estás haciendo algo en algún sitio inadecuado. Entonces, yo creo que como otras tecnologías que estamos comentando, a veces la propia evolución tecnológica va por delante de la regulación que estamos comentando, pero obviamente yo creo que ahí es relevante ese discernir entre lo que son los derechos particulares de cada uno y algo así como el reparto del beneficio y el reparto del valor entre el que lo está gestionando, la entidad pública y cada uno de nosotros como individuos. y ahí, Alberto y María, Luis Ignacio antes ha comentado un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema de hasta qué punto la crisis ha puesto a prueba a la industria 4.0 en España y ha habido que parar, y ha habido que... Entonces, es decir, vosotros también creéis que el balance es que estamos bueno, que se ha puesto a prueba y que el resultado ha sido que todavía nos queda mucho recorrido. Alberto, María, ¿qué vosotros pensáis? Yo creo que sí, porque es verdad que las tecnologías están ahí. La industria 4.0 no es nuevo, llevamos ya casi 10 años hablando de ella, y al final yo creo que en cierta forma esta crisis que sí que ha demostrado que las fábricas sin personas se ven obligadas a parar cuando existen tecnologías que podrían permitir que pudieran seguir funcionando. A lo mejor con una persona que fuera responsable, pero no sin esas grandes plantillas que han mantenido paralizadas durante semanas a las fábricas. Yo creo que sí que lo ha demostrado y creo que pues ahora hay que aprovechar la oportunidad. Al final la industria 4.0 era como un objetivo al que se nos decía, sobre todo desde Europa, desde Alemania, ¿no?, que teníamos que ir y entiendo que las empresas hacen la inversión, pues en un momento dado no lo veían oportuno y ahora pues es el momento de hacerlo, claramente. Alberto. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero también propongo relativizar un poco la situación. Al fin y al cabo, España ha sido uno de los pocos países donde realmente se ha parado la industria y se ha puesto a prueba esa capacidad que teníamos, porque Alemania, por ejemplo, no ha parado en ningún momento la actividad industrial, es decir, en ningún momento ha habido esa orden y, por tanto, tampoco tenemos una forma de diagnosticar qué hubiera pasado en Alemania o cuál es el nivel que hubieran tenido en Alemania en circunstancias iguales a las nuestras. Por tanto, sí, se han visto las debilidades de la industria española en este sentido, pero no hemos visto las de los demás. Por tanto, también es saber jugar un poco con ese balance. Y después, por otro lado, es cierto que se han visto eso, la imposibilidad, lo que comentaba María, la imposibilidad de poder trabajar con plantas que ya están prácticamente automatizadas. Pero por otro lado, también hemos visto, como el caso de SEAT, por ejemplo, adaptando toda su planta de fabricación para producir respiradores en este caso, hemos visto como capacidades de la industria 4.0, en este caso de flexibilidad, de capacidad de personalización de las líneas de producción, en apenas unos días, hemos visto cómo han sido capaces de hacerlo. Y ha funcionado perfectamente. Por tanto, estoy de acuerdo obviamente en el diagnóstico negativo de la situación, pero también creo que ha habido, por un lado, relativicemos la situación respecto a la comparación internacional y por otro, que también ha habido notas positivas en este sentido. Nunca pensé que sería yo el positivo de este grupo, ¿eh? Sí, yo creo que también en el caso de SEAT, por ejemplo, ahí ha sido clave, por poner un ejemplo, pero ha sido clave, o por ejemplo, en el caso de ASTI, ya no tanto las tecnologías, sino las personas que han dicho qué podemos hacer con lo que tenemos y de qué manera lo podemos aprovechar. Es verdad que tener una tecnología más flexible te permite llegar a crear en poco tiempo algo, pero creo que ha sido más me da la sensación de que ha sido algo más de las personas, que por otro lado lo que demuestra es que necesitamos personas en las empresas, por muchas máquinas que tengamos, las empresas y Claro, ya si me permitís, claro, o sea, es un discurso habitual y yo lo veo con el día a día. O sea, yo soy tecnólogo hace 30 años, pero obviamente las grandes decisiones, como estáis diciendo, al final las toman las personas y en el caso de Astiro, como que primero, incluso en otro caso, mira, también lo curiosidad o casualidad también lo conozco. O sea, yo en su momento, en el caso de Oxygen, me refiero, o sea, los respiradores que hizo SEAT, empezaron fue un equipo catalán fantástico, tuvieron esa idea y alguien les comentó cuando estaban ya lanzando la idea que tuvieran cuidado con el tema de propiedad industrial. ¿Por qué? Porque en Italia, que iban
lamentablemente una semana por delante en esas cuestiones, pues al final había habido una empresa británica que había amenazado que tenía la propiedad industrial de alguna de estas soluciones que están haciendo los makers ahora mismo. Entonces, nos hablaron conmigo, vimos la oportunidad y vimos que obviamente que el riesgo era pequeño, aparte de ya enseguida la Unión Europea además liberó muchas de las licencias asociadas a eso, pero es cierto que incluso en estas situaciones, claro, son momentos de riesgo, o sea, son momentos, o sea, de lógica difusa. Quien decía, hablábamos del mundo buca, este volátil, incierto, pues ahora es rebuca. O sea, el mundo anterior a la pandemia me parece tranquilísimo y de ahí vamos buca comparado con lo que tenemos ahora. Entonces, efectivamente, o sea, son momentos hay de tomar decisiones. De otra manera, en el caso de industrialización, es cierto que ahí tengo la mejor filosofía ASTI y yo creo que los AGV se hubieran solucionado de alguna manera, pero yo lo ponía en comparación, y también como éxito también español y positivo. Cuando comenta Alberto, yo por ejemplo, o sea, no solo Telefónica, no está muchos años, sino hablaba con uno de los directivos de Endesa, también empresa española, bueno, italiano-española, era de prestigio, y me decía que ellos estaban ya, por ejemplo, gestionando todas sus centrales eléctricas en Latinoamérica en remoto, que bueno, si tenían que tener una persona en cada una por un tema de seguridad, como contaba María, porque tampoco les invade la hidroeléctrica, pero que eran capaces de gestionar todo eso en remoto. Entonces, mira, pues el sector hidroeléctrico, obviamente las comunicaciones nos han dado esas, pero yo creo que tenemos que entender cómo la industria también va ahí, porque en el fondo, y ya se ha asociado también a las comunicaciones, el propio concepto de distancia ha cambiado mucho. Lamentablemente, esa distancia de 2 metros va a ser difícil a veces de mantener algunas líneas de producción, pero es donde entra el mundo colaborativo, que también comentabas, María, con los robots. O sea, al final, la colaboración persona-robot a veces va a permitir, obviamente, mantener con el mismo sistema de producción y manteniendo el empleo general, que aquí un poco yo creo que tampoco tiene sentido hablar de robotización versus empleo, porque en el fondo lo que estamos hablando es aumentar la producción en nuestro país y poder ser competitivos a nivel global. Bueno, os planteo, son 2 preguntas de Fernando Colón, pero yo creo que al final vienen a destilar la misma idea, que es qué debemos hacer, ¿no? O sea, cómo está España y qué debemos hacer. Es una historia que es recurrente en los webinars en los que yo he participado últimamente, ¿no? Yo creo que sí que existe un poco la percepción a nivel social y en el ámbito económico de que vale, hemos sido tocados de esto, ¿no? Y de que es verdad que no habíamos hecho los deberes, que han sido muchas las llamadas de advertencia, pero esto ha sido un golpe muy, muy duro y ahora realmente la gente lo que quiere es también saber en qué hemos fallado, que yo creo que el diagnóstico es muy importante, pero también un poco líneas de trabajo de futuro. Esto, claro, daría para otro webinar, ¿no? Y quizás lo acabemos haciendo, pero no sé si siendo muy sintéticos, ¿no? Yo por subir en una frase, y voy a intentar daros el ejemplo, yo diría que una de las cosas fundamentales es restaurar los puentes entre los centros de conocimiento y el tejido productivo. Luis Ignacio, ¿tú qué Sí, cómo yo creo que hemos estado desperdiciando talento desde hace 15 años y ese tenía que haber sido local, o sea, tenemos gente muy buena en otro planteamiento y yo creo que tiene que haber esa conexión, obviamente, del conocimiento de los tejidos productivos, en particular de la industria española, apoyado por las dinámicas que tenemos como pueden ser nuestros gestores de propiedad industrial en ese sentido. O sea, eso tenemos que hacer que funcione de manera mucho más dinámica. Alberto, ¿tú cuál sería tu línea de trabajo en el futuro? A ver, yo creo que obviamente tenemos que volver a atender los puentes que comentabais ambos, pero también es eso, ¿cuál es la nueva normalidad? A lo mejor un poco filosófico, pero ¿cuál es la nueva normalidad que nos vamos a encontrar de cara al futuro? Entonces, hasta que sepamos de verdad cómo se define ese nuevo escenario en el que vamos a tener que trabajar, también es muy complicado lanzar predicciones. Por tanto, me quedo un poco más en eso. Primero definamos la nueva normalidad en todos los ámbitos, desde el más filosófico, amplio, hasta los más específicos industriales o en el ámbito científico, académico y demás, y después ya podemos plantearnos. Respuesta muy gallega, ¿no? María, tú de una forma sintética, una línea de estrategia para el futuro. Yo creo que como empresa me preguntaría en qué soy bueno, qué es lo que sé hacer bien, e intentaría adaptar, como todos los ejemplos que hemos visto hoy, adaptar en qué soy bueno a esta nueva normalidad, a estas nuevas necesidades que van a surgir, que es verdad que todavía no las sabemos, pero sí que podemos intuir algunas para crear esas soluciones a estas nuevas necesidades que están por venir. Y luego, por otro lado, que también es algo que lo que ha dicho Luis Ignacio, lo que haría es no intentar hacerlo solo.
tenemos mucho conocimiento en el país, tanto de centros tecnológicos como de centros de investigación, como de otras empresas, como de startups. Hay mucho conocimiento y hay veces que lo queremos hacer todo juntos o que nos vamos fuera a buscarlo, intentar buscar si yo soy el mejor en esto, qué necesito para complementarme y buscar el mejor en esa parte que necesito e intentar hacer esa economía abierta, que también es una tendencia que se hablaba desde hace tiempo, pero yo creo que ahora estamos de nuevo obligados a apoyarnos en ella. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos llegado ya al punto final. Muchas gracias, espero que os sirva, que os dé referencias, que os dé claves, así es como nosotros lo vemos y con el apoyo, por supuesto, de la autoridad de Luis Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, por uniros, por la concurrencia y venga, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.